Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a las personas que están de forma presencial y por supuesto también a las personas que están conectadas. Esperemos que todavía lleguen más médicos para esta charla interesante que vamos a tener el día de hoy. Soy el doctor César Vega, soy el vocal de medicina interna de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y a nombre del doctor Raúl Pardiñas, presidente de nuestra sociedad, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que en lo particular tuve la oportunidad de estar en un simposio en Cancún. Me interesó muchísimo, sobre todo por la eficacia en la cual nosotros ahorita estamos como internistas y sobre todo como médicos en general, nos estamos enfrentando a muchas situaciones relacionadas a la tos. El problema con la tos no solamente ya es una situación de síntomas, sino también ya se vuelve también algo que hasta el mismo paciente puede ponerte un altar o te puede mandar hacia abajo si este síntoma no mejora. Entonces, hay muchos mucolíticos, existen muchos expectorantes que inclusive muchos de nosotros recetamos, pero aquí es donde viene la parte de cuál puede llegar a ser el verdaderamente que tenga la eficacia y la evidencia desde el punto de vista científico para que nosotros podamos tener más seguridad a la hora de la prescripción. Para esto, bueno, pues agradezco primero que nada a Laboratorios Carnot. Al final, Raúl nos ayudará un poquito con hablar en relación a lo que ellos como laboratorio nos vienen a innovar también. Pero bueno, voy a presentar primero a nuestra ponente, que es la doctora Luz María Galicia Sánchez. Para mí un gusto que esté aquí con nosotros, que fue de quien escuché esta brillante plática y la verdad me maravilló. Ella es médico neumóloga, ella es jefa del Departamento de Clínica de Neumología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es profesor de pregrado de la Universidad de Anáhuac. Actualmente, bueno, ha fungido como tesorera de la mesa directiva del Consejo Nacional de Neumología y como vocal de la mesa directiva también del Consejo Nacional de Neumología. Asimismo, también es endoscopista torácica y, bueno, pues ella nos dará esta charla que seguramente nos ayudará a todos los que estamos aquí. Doctora, por favor. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a ustedes, los que están conectados. Yo sé que es una hora compleja por la consulta, por la hora de tomar los alimentos y pues es un gusto estar con ustedes compartiendo con compañeros internistas. Es un placer porque pues finalmente nosotros somos los que estamos llevando la carga del paciente respiratorio, todos. Nosotros nos enfrentamos a la pandemia y actualmente a las secuelas, ¿no? Y pues, como dice el doctor, no es un fármaco nuevo el que vengo a presentarles y más que nada charlar de todas las bondades que tiene el medicamento, porque muchos de ustedes ya lo utilizan, sino reiterar, darles herramientas objetivamente que uno tenga la certeza de que está usando un fármaco seguro y adecuado para nuestros pacientes. Si bien nos vamos a enfocar a las enfermedades hipersecretoras, tanto agudas como crónicas, que el paciente agudo a veces es un reto, pero el paciente crónico es el paciente que nos puede llevar a mantenerlo por años, ¿no? Ese paciente con EPOC. Y es así como quisiera empezar con ustedes, hablando primero mi conflicto de interés. Esta es una plática académica. Está fundamentada en artículos médicos e información que se puede consultar. No hay ningún interés personal con el laboratorio Carnot, al contrario, agradecer porque es uno de los laboratorios que sí se está ocupando en la educación médica continua para nosotros. Y pues he participado con otros laboratorios también de línea respiratoria. Sí quisiera hacer énfasis en que las infecciones respiratorias se dispararon, ¿no? Lo que vivimos nosotros con la pandemia de COVID y que vimos tantos enfermos agudos y tantas muertes, pues llevó a que las cifras fueran extremadamente altas, ¿no? Según los informes semanales epidemiológicos, lo que es en el 2020, fueron hasta 14 millones de casos en el país que se dispararon y
y nosotros pudimos ver realmente pacientes que no se trataron, pacientes que murieron en casa, que no alcanzaron a llegar. Y lo que sí se vio es que se morían más mujeres que hombres. Son las cifras más altas. Están reportadas desde procesos inflamatorios faríngeos, así como las neumonías, pero sobre todo más los cuadros inflamatorios bronquiales son los que tomaron a la cabeza del paciente. Y bueno, si ustedes no me dejarán mentir, las enfermedades respiratorias siguen siendo uno de los primeros lugares de consulta de nuestros pacientes. Actualmente, bueno, ya se está normalizando la cifra de pacientes que veíamos con regularidad, en el caso de ustedes diabéticos, hipertensos. En el caso de nosotros, el EPOC dejó de llegar. El paciente con neumopatía obstructiva, el asmático se mejoró con los cubrebocas, pero sin embargo, los pacientes crónicos se desaparecieron. Empezaron a llegar agudos, y llegó un momento en que ya no podíamos saber si era COVID, si era neumonía, pero los que sí están diagnosticados y están cuantificados, según el INEGI, ahí están puestos. Sigue siendo los más vulnerables los pacientes de 65 años y más. Son nuestros pacientes que más sufrieron de muertes porque muchos no tuvieron la oportunidad de atenderse, ¿no? Entre las causas de muerte de los crónicos, desde el 2000 estamos cursando con enfermedades respiratorias a la cabeza, los 5 primeros lugares. Y si ustedes ven en el 2016, a partir de ahí llega el EPOC a encabezar las enfermedades respiratorias. La cronicidad, la otra pandemia que es el tabaquismo, con el que no podemos nosotros con él quitarlo o evitarlo. Las políticas de salud no han logrado que se evite la venta o se disminuya a pesar del encarecimiento. Hoy por hoy sigue siendo la causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y no es nada despreciable el número de defunciones, ya que en el 2019 fueron 3.23 millones de defunciones, casi todas en menores de los de 70 años. Obviamente en los ingresos bajos, la falta de educación, de entender las enfermedades, de acudir en etapas tempranas, eso no pasa aquí. Nuestro paciente con EPOC pues acude cuando nosotros ya tenemos la enfermedad, la disnea. Y bueno, ya adentrándonos en lo que es el tema, pues dada la importancia de las enfermedades, revisamos. Nosotros, si bien en el paciente normal es el ingreso de los más de 10,000, 12,000 litros de aire que respiramos diariamente, pues tenemos en el epitelio respiratorio que va desde la nariz, tráquea, bronquios y bronquiolos, tenemos un epitelio ciliado perfeccionado para producción de moco que está hidratado y que puede evitar o tiene un barrido mucociliar que evita que se peguen las bacterias, los virus y todo lo que podemos inhalar. Si bien antes podíamos vivir sin cubrebocas, bueno, ahora tenemos que estar cuidándonos porque realmente las partículas virales nos han llegado a la vía respiratoria y muchos pacientes tendrán la colonización porque se pierde el equilibrio. Y entonces aquí, si recordamos, el epitelio respiratorio tiene muchos mecanismos para mantener la esterilidad. Entre las barreras mecánicas, la producción de moco, el efecto tusígeno, que en muchos pacientes crónicos se va perdiendo, pero pues las propiedades del moco, que son antioxidantes, antiinflamatorios, que son en su 97% agua, pues ayudan a barrer y se produce diariamente. Esto realmente hace que nosotros estemos estables, no así en el paciente pulmonar. Si bien el moco es capaz de atrapar las partículas nocivas, los gases, neutralizarlos y ayudar a sacarlos, pues en el paciente crónico puede que no suceda esto. De manera fisiológica, en nuestro epitelio respiratorio, estos pelitos o cilios, la capa periciliar que está produciendo moco cada día, que está cargado en su mayor porcentaje de agua, que es rico en glucoproteínas, inmunoglobulinas, mucinas,
Estas mucinas ayudan a atrapar las partículas y a que se vayan. Si bien este moco ayuda a que esté hidratado, también genera mediadores de inflamación. Eso hace que finalmente no haya colonizaciones y no se enferme el paciente. Pero ¿qué pasa con las enfermedades más crónicas? Ese paciente que tiene un proceso inflamatorio, y hablamos del paciente específicamente, pues el asmático que se inflama, el paciente pulmonar crónico, que es el fumador que cada día está con la combustión del cigarro, con la inflamación, porque además hay más de 5,000 sustancias irritativas a la vía aérea que está haciendo que el bronquio y la mucosa esté todo el tiempo enrojecida, inflamada, pues es un paciente que va a tener alterado este mecanismo fisiológico normal del que mencionamos. Realmente es un paciente que va a cursar con aumento en la producción porque va a estar inflamado. Un paciente crónico inflamado, como es el paciente con EPOC, o un paciente asmático, que también es crónico, pero que lo podemos controlar de mejor manera, también tiene riesgo de colonización bacteriana y entonces se vuelve un círculo vicioso porque es un paciente que puede desarrollar más fácilmente procesos infecciosos, ¿no? Y es un paciente que puede tener un manejo inadecuado de las secreciones bronquiales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues son pacientes que pueden llegar, ustedes los ven en la consulta, me vibra el pecho, te dicen siento un gato, doctora, a mí llegan los pacientes y dicen, me suena como una olla express. Es el paciente como más complejo porque además de que las secreciones son abundantes, también se vuelven más viscosas. Y ese es un detalle importante porque el paciente sigue generando más inflamación, broncoespasmo, y muchos pacientes ya nos llegan con un proceso infeccioso mucho más importante. De estas enfermedades crónicas, tenemos muchas, ¿no? Si bien los más conocidos y los más estudiados y tenemos guías que ya nos indican qué tratamientos tenemos que darles, pues los encabezan las obstructivas, como es el EPOC y asma, que es en su mayoría las enfermedades que nosotros vemos. Sin embargo, están otros. Está la fibrosis quística. Muchas fibrosis quísticas no nos llegan porque si bien es una enfermedad de la infancia, algunos pacientes tienen mal pronóstico por los procesos infecciosos y la hiperproducción de moco. Estos pacientes realmente sí los ve mucho más el pediatra. La fibrosis pulmonar, que en su mayoría los pacientes tienen tos seca, pero hay otros que sí son hiperproductores de moco. Las neoplasias que a veces se confunden, tiene tos y expectoración el paciente y en realidad tiene un tumor dentro de los bronquios que puede provocar neumonías posobstructivas, y otros que es la del cada día, la bronquitis aguda, los pacientes que llegan con cuadros bronquiales en agudo, ¿no? Tos, expectoración, que es lo que nos llegó después del COVID, o no sé, yo comparto con ustedes que lo que nos ha llegado últimamente, después de que se vino la última ola, fueron los cuadros bronquiales, disnea, hiperreactividad y mucha producción de moco. Esos agudos nos empezaron a llegar. Lo que estamos observando actualmente es si se está haciendo crónico o si con el tratamiento que les estamos dando el paciente remite completamente porque no era crónico y algunos ni siquiera han fumado. Las neumonías son por excelencia pacientes que producen moco, sobre todo las típicas, el típico paciente que tose y expectora y la secreción es verdosa y abundante y que algunos realmente necesitan mayor apoyo para poder expectorar. Los cuerpos extraños que a veces nada más con lo único que dan de sintomatología, pues es tos y secreciones, ¿no? Muchos se llegan a infectar, depende de qué tan impactado esté. Rinosinusitis también es una enfermedad hiperproductora. Les soy honesto, a nosotros también nos llega pegado con el asma, pero también son pacientes que tienen mucha descarga postnasal y que también la queja más importante es esa flema, doctor. Esa flema que tengo detrás y que todos los días estoy pasando y muchas veces no saben si viene de abajo, si viene de arriba. Ellos no te identifican. Muchos pacientes nada más acuden porque tienen mal manejo de secreciones.
En el caso del EPOC, que va a ser el enfoque que más le vamos a dar nosotros a esta charla, pues en el EPOC, ahí les muestro en el esquema es agregado a lo que nos indica la guía GOLD. Pues como ustedes saben, la inflamación que produce el cigarrillo, si bien hay otras sustancias nocivas que nos producen EPOC, como el humo de leña, pacientes que trabajan en fábricas, pues lo más frecuente que nos llega es el paciente que fumó y el paciente que fumó por muchos años con índices tabáquicos altos. Son pacientes que ya viven inflamados. Estos pacientes, como ustedes recuerdan, algunos van a tener más enfisema y otros van a tener más bronquitis, que depende pues de la genética del paciente y del proceso inflamatorio, cómo se le vaya dando. Lo que sí sabemos ahora es que esta inflamación se queda, sobre todo en el paciente que no deja de fumar. Habrá muchos pacientes que les lleguen que ya fumaron, pero sí sabemos que esta inflamación es productora de moco y va aunada a la liberación de factores de inflamación, fibroblastos, neutrófilos. Ahí menciona fibrosis. No es una fibrosis pulmonar como la del intersticial, sino que las paredes de los bronquiolos se van haciendo engrosadas y mucho de la vía aérea pequeña, esa que no podemos medir con espirometría, da mucha sintomatología de disnea y de disconfort al paciente. Hay liberación de factores inflamatorios, pero la inflamación se da más en el bronquítico. En el enfisematoso es más la disnea que nos da el paciente, más el cansancio. Y aquí en el bronquítico, pues es el paciente que se exacerba más frecuentemente. No digo que el otro no, pero es el paciente que acude más al hospital. Y bueno, como ustedes saben, el paciente que tose y tiene expectoración, pues va a tener más exacerbaciones, más disminución de su volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que traduce que está más obstruido. Es por eso que necesitamos tener un adecuado control del paciente. Un paciente que tiene mejor control se exacerba menos, tiene mejor calidad de vida y tiene menos disnea. Y eso obviamente recae en la morbimortalidad. ¿Qué pasa con la bronquitis crónica? Como les mencionaba, es el perfil del paciente hipersecretor. La verdad es que la definición sigue siendo la misma, no ha cambiado, sigue siendo la misma de la literatura antigua. Ahí les puse donde se pone 2012, si ustedes revisan la guía GOLD, realmente no ha cambiado, ¿no? Ese paciente que a veces nos llega con un cuadro agudo y a veces le preguntamos nosotros, ¿esto le ha pasado antes? Sí, yo me enfermo como 3 veces al año, ¿no? Ese es el paciente ya crónico, ese ya no fue agudo, que por hoy que nos llegan post-COVID y que van debutando con un cuadro bronquial que ya les duró la tos y la flema semanas, bueno, tendría yo que observarlo para ver si es agudo, pero el crónico sí se exacerba más de 3 meses al año y puede ser años consecutivos. Esta hipersecreción bronquial e inflamación también recae en exacerbaciones. Nosotros también definimos las exacerbaciones según la guía. Las leves son los pacientes que podemos tratar con un cambio de broncodilatadores o con broncodilatadores en agudo. Los broncodilatadores no son exclusivos del EPOC y el asma, también son para los pacientes que nos llegan en agudo y les ayuda muchísimo. Las exacerbaciones moderadas que están tratadas con broncodilatadores de corta acción, pero que ya nosotros les agregamos esteroides, antibióticos, pero las graves, esas sí son las que están complejas, porque es el paciente que llega con disnea y algunos ya con insuficiencia respiratoria y llegan al hospital. ¿Y cuál sería el tratamiento ideal? Pues sí, el ideal es controlar los factores que desencadenaron. En el caso de ustedes que ven de manera integral al paciente que además es diabético, que además trae un descontrol glucémico, que además fumó, bueno, lo ideal es quitar todos los factores de riesgo, estabilizarlo, erradicar los agentes causales si es que así los tiene el paciente, pero sí es importante en aquel paciente mejorar la respuesta inflamatoria con lo que requiera. Si identificamos que está inflamado e infectado, los antibióticos, los esteroides, lo nebulizado, lo que ustedes requieran. Lo que sí es que
Hoy por hoy lo que nos ha ayudado mucho es el manejo y control del moco. Esas secreciones que pueden taponear al paciente, que te dice tengo congestión de pecho, doctor, pues es que le vibra y es que vibra el paciente realmente y es que tiene más disnea. Lo que sí se sabe hoy es que el paciente obstruido, inflamado y además con secreciones es el paciente que tiene más disconfort y es el que acude a urgencias. Y de acuerdo a la evaluación del paciente, si bien ustedes ven cuadros agudos, pero ya ven un paciente que es recurrente con los cuadros bronquiales, que sí vale la pena. Si bien podríamos decir que cualquier paciente respiratorio llega con tos, flemas y disnea, pues bueno, nosotros vamos a tener la curiosidad de diferenciar qué es uno y qué es otro, ¿no? Que si él es alérgico es más asmático, que si tiene intersticio, bueno, ese ya es fibrótico. Pero en el caso del paciente bronquial, vale la pena hacerle la espirometría. Ya es un estudio sencillo que se puede llevar a cabo en el consultorio. Sin embargo, bueno, a lo mejor ustedes me van a decir, no es mi hit estarle haciendo espirometrías al paciente, pero tenemos la fortuna de que actualmente tenemos espirometrías accesibles en nuestro hospital, en cualquier laboratorio, y ya es un estudio básico tipo electrocardiograma. Con el advenimiento de estas enfermedades pulmonares, pues ya se ha facilitado mucho el diagnóstico. Todavía tenemos un subdiagnóstico de POC, pero vale la pena diagnosticar a nuestros pacientes. Los grados de POC se han modificado con el tiempo y si bien ahora nos sirven para perfilar al paciente y decir, bueno, este paciente está en este grado obstruido, sigue siendo el gol estándar aplicar el broncodilatador y ver que la relación es menor al 70% y ya de acuerdo al BEF1, como ustedes ven ahí, pues es cuando el paciente, nosotros vamos a determinar si es leve, moderado o grave. Ya el paciente gol 4 pues es el más grave, es el que está muy obstruido. Pero actualmente les pongo esta imagen porque si antes se tomaba en cuenta los grados Gold para dar un tratamiento y habían tablitas donde decía si es Gold 1 solamente rescate y Gold 2 y al Gold 4 dale todo, al Gold Z bueno ya no hay que darle. Actualmente lo que vieron es que tenían disnea tanto desde el Gold 1 como el Gold 4 y era diferente. Ya el tratamiento no podía ser estandarizado de acuerdo a la limitación del flujo aéreo. Lo que se hizo fue poner esta tablita donde, de acuerdo a las exacerbaciones que tuviera el paciente o las visitas hospitalarias, más el grado de disnea medido por la MRC, que es la escala de disnea británica, y el CAT, que ya es un cuestionario validado, no se perfiló a los pacientes donde si ustedes ven el paciente D y el B son los que tienen más sintomatología, que más exacerban y son generalmente los pacientes que más acuden a nuestra consulta porque tienen más síntomas de tos, expectoración. Actualmente existe un número grande de medicamentos, ya tenemos terapias combinadas, terapias triples, pero lo que estamos viendo es que ya se recomiendan los mucolíticos. Anteriormente solamente nos decían su broncodilatador, antibióticos si requiere. Afortunadamente ya hay bibliografía que respalda que podemos utilizar antibióticos. Si bien de los mucolíticos que estamos viendo, la erdosteína es uno de los mucorreguladores que más evidencia clínica tiene. Todos hemos utilizado, todos los mucolíticos, hemos utilizado expectorantes. ¿Nos sirvió el Ambroxol mucho tiempo? Por supuesto que nos sirvió. Actualmente sabemos que los expectorantes hidratan la vía aérea, incrementan el volumen de la secreción, pero también ustedes dirán, ¿por qué los neumólogos casi no usan? Porque en algunos pacientes nos causa más tos. Finalmente tiene un factor irritativo y los pacientes puede incrementar la tos. Es por eso que no son de primera elección. ¿Qué nos gustan? Nos gustan los mucolíticos. Nos resultan en lo particular y, y con muchos médicos concluimos que nos resultan mejor. El paciente mejora mucho más rápido. Hay otros mucorreguladores que podemos usar.
digo, el bromuro de ipratropio, que también funcionan porque disminuyen, resecan las secreciones, y hay otros mucocinéticos que aumentan la movilidad, como los betagonistas. Bueno, la erdosteína tiene su plus, porque si bien la familia de mucolíticos que se ha estudiado, si ustedes ven, comparten muchas de las actividades mucolíticas que diluyen el moco, que disminuyen la viscosidad, que ayudan que todos se lisan, o sea, esas actividades sí las comparten. El plus de la erdosteína es que cada vez se ha estudiado más en su seguridad y se ha estudiado en la adhesión bacteriana y ha tenido mejores resultados. Por eso es que la ponen con la mayor evidencia, el mayor soporte clínico actualmente. ¿Pero qué es la erdosteína? La erdosteína no es un fármaco nuevo, es un fármaco conocido y que ha funcionado desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Lo que sí es que le han puesto más punch para buscar cuáles son las acciones que tiene, los mecanismos por qué ha mejorado más a los pacientes. Si bien es un derivado sintético de un aminoácido como es la metionina, no tiene metabolitos activos que son buenos, que a diferencia de la acetilcisteína, tienen una mejor tolerancia para el paciente. Funciona como un mucorregulador, que además de que hace las secreciones fluidas, las hace, ayuda al paciente a que esté más permeable la vía aérea y el paciente respira mejor, ¿no? Ventila mucho mejor. Esta es la molécula, no es la intención de hablar de bioquímica, de ninguna manera, solamente les presento la imagen de la molécula, donde la erdosteína tiene, aquí como les puedo mostrar, es un grupo carboxilo, pero tiene dos grupos sulfidrilo. El plus de la erdosteína es que estos grupos están bloqueados y entonces están bloqueados hasta su paso por el hígado. Cuando pasan por el hígado, ya generan uno que es el metabolito biológicamente activo. Este metabolito es el que actúa, a diferencia de la acetilcisteína, bueno, es así con los ácidos del estómago, sí puede interferir con antibióticos y sí puede generar alteraciones gástricas. Muchos pacientes con el efervescente se quejan mucho, ¿no? Y sobre todo los pacientes mayores o los que tienen gastritis. Ese es un plus bioquímico, rompe los puentes disulfuro de las proteínas, eso disminuye la viscosidad y obviamente hace que se lisen las mucoproteínas. Esto hace que además se libere, ustedes han escuchado hablar del glutatión, que es un antioxidante natural y hace que se aumenten los niveles. Bueno, han salido estudios, pero realmente no existe una base que fundamente, pero sí cabe mencionarlo porque sí está estudiado la recolección del glutatión. Y entonces a través de esta reposición tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Y bueno, ¿qué pasa con los grupos TIOL? También protegen al alfa-1 antitripsina, que en el paciente fumador o en el paciente con deficiencia, pues producen mucho más daño, ¿no? Además de que actúa con los neutrófilos y protege las células del estrés oxidativo que ya se da. En cuanto a su acción del metabolito activo, ¿qué pasa con las células bacterianas? Aquí es una imagen ilustrativa, más que nada, donde nosotros podemos ver que cuando llegan las bacterias, realmente se adhieren al epitelio. Tenemos el moco y en condiciones normales, esto va a ser un barrido y los vamos a expulsar como si nada. Pero ¿qué pasa cuando la bacteria se adhiere más y entra? Bueno, ayudada con los residuos de carbohidratos, tienen unas fimbrias aquí, estas patitas, que ayudan a adherirse al epitelio, además de que liberan mucina, y eso hace que se dificulte el transporte ciliar. Entonces, cuando el metabolito activo de la erdosteína interactúa, evita que se adhieran más. Esto también ha sido estudiado, ahorita les voy a presentar, en esta imagen donde ustedes pueden ver la absorción de las bacterias y que se van adhiriendo y van invadiendo, pues aquí les presento la fimbria de la que les ilustré previamente, aquí en los pilis o fimbrias, como les quieran decir, que se adhieren, la erdosteína, que
modifica y hace más débil y evita que se pegue más la infección. Es un término a lo mejor muy sencillo, o evita que se adhiera, de ahí su efecto antiadhesivo. La inhibición bacteriana hoy por hoy está estudiado en otros estudios comparativos con otros mucolíticos, no se ha visto que se esté dando, ¿no? La actividad bacteriana en cuanto a la adhesión es débil todavía, y bueno, también se ha visto que interfiere con algunos fármacos por el mecanismo en el estómago. Con algunos antibióticos que les damos a los pacientes, realmente pudiéramos, más que ayudarles, pues interferir, así como tenemos interacciones medicamentosas entre antibióticos y otros medicamentos, pues esto mismo ha pasado con otros mucolíticos, y ahí les pongo que tiene interferencia con cefalosporinas, penicilinas, tetraciclinas, aminoglucósidos, que no tenemos muchos aminoglucósidos orales, pero ahí están mencionados con los que sí, incluso fluoroquinolonas. La verdad es que somos muy dado a dar en el paciente bronquítico muchas fluoroquinolonas. En este esquema les quiero presentar el efecto antiadhesivo, y si ustedes ven aquí, sin tratamiento la bacteria se adhiere al epitelio como de manera normal. Aquí han visto en estudios in vitro que cuando implantan el antibiótico, la concentración mínima inhibitoria, que es alta, pero con dosis bajas de erdosteína, es más lenta la adhesión o se llega a inhibir la adhesión, tarda en pegarse más. Eso ayuda porque la infección, pues, no es tan grave, o esto se pretende demostrar. Sin embargo, estos todavía son estudios in vitro. Ya empieza a haber estudios con expectoración. Cuando la concentración mínima inhibitoria del antibiótico es bajo, pero también a dosis altas de erdosteína, se vio lo mismo, que la erdosteína puede potenciar el efecto del antibiótico. Este es otro plus de los mecanismos de acción, y se vio con otras bacterias. Si bien estos son estudios que empezaron a hacerse, no son nuevos, son viejos. Estos estudios ya son viejitos. Es cuando empezó a verse, pero hoy por hoy se siguen haciendo pruebas para demostrar esa eficacia. Sería difícil decir que un mucolítico me va a hacer toda la acción. Definitivamente un paciente requiere que le demos un tratamiento integral con sus antiinflamatorios, con sus esteroides, con sus antibióticos, pero aquí, por ejemplo, se estudiaron dos bacterias, tanto estafilococo como E. coli. Aquí se vieron que con el metabolito activo que les menciono, MET1, vieron que la concentración mínima inhibitoria con ciprofloxacino podía potenciar la adhesividad de la bacteria. Y entonces esto lo demostraron en las cajitas, vieron que ciprosolo no tenía la misma potencia que cuando lo administraban con erdosteína. Entonces, lo que se vio y se concluyó en este artículo es que potenciaba la inhibición e inhibía, evitaba la adhesividad, y eso fue un plus en células humanas. Y si lo vemos de manera microscópica, pues ahí donde ustedes pueden ver la inhibición de la E. coli sin el medicamento, el metabolito activo, y pues ustedes pueden ver que hay menos adhesión. Lo mismo se vio con el Staphylococcus aureus, y esto es más esquemático, ¿no? Hay antibióticos con mejor actividad combinados con la erdosteína, solamente para mencionarles la lista, porque algunos sí los utilizamos de manera regular, lo que son los macrólidos, las quinolonas, la amoxicilina, son medicamentos que usamos mucho en la vía respiratoria. Y estos medicamentos, los efectos en combinación con erdosteína, lo mismo estuvieron probando y vieron que incrementaban la concentración del medicamento, mejoraban que el paciente mejoraba sus condiciones y que salía más rápido de los cuadros, ¿no? Entonces, se ha visto como una opción terapéutica. Si bien no hay estudios pivotales, es una propuesta bastante interesante y que nosotros pues, la podemos utilizar. En cuanto a las actividades de la bacteria, pues los estudios in vitro, este sí es reciente,
se pueden evaluar los efectos de la erdosteína en combinación con diferentes antibióticos. Aquí lo que vieron es que el film se reducía en grosor. El film que se sembró en la placa en incubaciones de bacterias que se estuvieron viendo entre 6 y 24 horas, pues ellos empezaron a medir la masa de la biopelícula y la viabilidad de la bacteria, si estaba viva, si no. Pusieron una combinación de 2 grupos con erdosteína y antibióticos solos, que fue el grupo control, y bueno, ellos lo que querían demostrar es que qué pasaba, ¿no? Si bien ya hay un antecedente, bueno, queremos saber qué pasa con esto. Hubo antibióticos que se utilizaron, ahí ven vancomicina, linezolid, y midieron en las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces ven que cuando se agrega erdosteína, se tiene menos concentración mínima inhibitoria. Cuando nosotros revisamos qué antibiótico le queda al paciente y cuál es la concentración mínima, pues siempre escogemos el que tiene menos, porque ese es el que es más sensible para nuestra bacteria. Aquí lo que se vio es que sí ayudaba. No así para todas las bacterias, sobre todo las bacterias que son resistentes, sinceramente no les hace ningún efecto y eso fue algo que no tuvo significancia estadística, ¿no? Lo que sí se ve es que la erdosteína puede hacer sinergia con los antibióticos y eso también se pretende demostrar a futuro. Siguen habiendo estudios para poder demostrar esto. Pero ¿qué pasa además en los pacientes crónicos? Fuera de la adhesión bacteriana y de estos efectos antiinflamatorios y que evita que se adhiera la infección. Bueno, también hay estudios que se tomaron y hoy se han tomado y la guía GOLD son los que toma principalmente, estudios importantes, donde se ha demostrado la eficacia y seguridad de la erdosteína junto con placebo. Pues ustedes me van a decir, muchos fármacos así empiezan, ¿no? Este estudio que se realizó en pacientes con EPOC y que nosotros hoy sabemos que el objetivo principal siempre va a ser reducir síntomas y exacerbaciones. ¿Por qué? Porque la exacerbación llega al paciente, lleva a deteriorarlo de tal manera que el paciente no recupera función pulmonar fácilmente y es el paciente que se pone más grave. En este estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que se llevó a cabo durante un año, se integraron un grupo pequeño de pacientes, pero se fueron clasificados como pacientes ya diagnosticados que tenían un tratamiento y que previamente al menos 8 meses habían tenido un seguimiento y que hubieran tenido al menos una exacerbación o 2. Estos pacientes con GOLD 2, 3 clasificados por su escala, bueno, se midió la tasa y la duración de las exacerbaciones junto con mediciones de función pulmonar, cuestionario de St. George y lo que querían ver era si es eficaz el mucolítico o no le damos nada, ¿no? Aquí entre las características del paciente fueron pacientes clasificados como EPOC. La media fue un BF1 más o menos del 50% y aquí todos los pacientes pues fueron grandes, si ven en el grupo placebo y control, y algunos fueron fumadores, otros no fumadores, pero aquí lo importante es que los pacientes no nada más tenían erdosteína, tenían sus anticolinérgicos broncodilatadores, algunos incluso con glucocorticoides. Entonces era un paciente que realmente estaba tratado, ¿no? Ningún experimento sin nada. Aquí lo que se vieron es que sí hubo una reducción en la tasa de exacerbaciones hasta del 19%. A lo mejor sí no suena lógico, ¿no? Un paciente que está limpio y desinflamado, pues se nos va a exacerbar mucho menos. Lo que sí es que no en todos los estudios correlaciona. Aquí lo que vieron es que sí disminuía las tasas de exacerbaciones al utilizar erdosteína. Entonces, esto es relevante porque en todas las exacerbaciones que se midieron en un año sí tenía efecto. Sobre todo más en las exacerbaciones leves, no hubo una significancia estadística cuando se trataba de un paciente más grave, ¿no? En el moderado severo, pues no hubo tanta diferencia, pero en los leves sí. Pero eso nos da la pauta para pensar que nuestro paciente, que generalmente es intermitente, pues nos puede servir.
En relación a la duración de exacerbaciones, también hubo una mejoría. El tratamiento de erdosteína tuvo una disminución hasta del 24% en la duración de todas las exacerbaciones y aquí sí correlacionó con todas. Entonces, nos disminuye en días, se estuvo evaluando al paciente seguido, y si ustedes ven el número de días que el paciente estuvo mejor, pues fue mucho mejor con erdosteína que con placebo. Obviamente todos llevaron su medicación y los pacientes que tuvieron que acudir al hospital, pues esos pacientes se volvieron a reintegrar, algunos se retiraron, pero finalmente la muestra que se pone es del total de pacientes. Y entonces, ¿qué nos concluye este estudio? Que sí disminuye todas las exacerbaciones con mayor impacto en las exacerbaciones leves, disminuye la duración de todos los tipos de exacerbaciones, no tuvo efecto en la función pulmonar, incluso broncodilatadores es difícil. Los esteroides sí nos detienen, nos mejoran. No hubo diferencias en los cuestionarios de St. George, que a veces 2, 4 puntitos, hasta 2 puntitos nos generan una significancia estadística, pero en el paciente sí se traduce como mejoría. También se vio que los pacientes que estaban medicados con un mucolítico disminuyen el uso de un broncodilatador de corta acción. Como ustedes recuerdan, muchos pacientes los traen en la bolsa y mejoran, ¿no? Pero también hay estudios comparativos, sí hay estudios comparativos, no como tal un estudio. Se pusieron a hacer un metaanálisis para ver cuál resulta más, porque finalmente usamos todos los fármacos, los utilizamos de manera habitual y escogemos qué pacientes para más, para un medicamento efervescente y cuál va a ser para un jarabe y cuál va a ser para una cápsula. Y entonces aquí sí hay estudios que comparan los 3 mucolíticos. Aquí se vio la seguridad en pacientes con exacerbaciones agudas, la duración, la frecuencia de que se hospitalizaron. Y aquí lo que buscaron fueron las publicaciones con un número un poco más grande de la muestra, pacientes con las mismas características diagnosticados como EPOC para evaluar la eficacia y la seguridad a las dosis convencionales que ya conocemos y ver si también, como en el estudio RESTOR, tienen un impacto en la reducción de las exacerbaciones. Y se evaluó la duración de la exacerbación y si los pacientes acudían a hospital. De estos pacientes, 11.5, más chiquita la muestra de erdosteína, también con carbocisteína y acetilcisteína, pero también nada despreciable, la mitad con placebo. Aquí se hizo el comparativo de los fármacos que se utilizaron. ¿Realmente podemos decir que todos funcionan? Pues sí, efectivamente, todos los mucolíticos nos funcionan. Lo que sí demostró en esta curva, donde ponen el placebo como el que menos funciona y ponen la acetilcisteína, lo que sí es que la carbocisteína como la erdosteína en todos los artículos que revisaron, pues mejoraba el paciente comparado con placebo. Fueron los que saltaron a mejorar al paciente. Y ellos demostraron, pero sobre todo la erdosteína fue la que encabezó la disminución del riesgo de presentar exacerbaciones y el paciente se hospitalizó mucho menos. Si bien la erdosteína como la acetilcisteína reducen la duración de la exacerbación, pues la que demostró mayor eficacia fue la erdosteína. Entonces, de ahí parte la guía, incluso lo menciona Gold con esa bibliografía como una de las recomendaciones. No es evidencia A, pero sí es una de las recomendaciones importantes. Y ahora tomó auge, como les mencionaba, con el COVID, estas enfermedades que realmente todavía no sabemos qué va a pasar a futuro. Lo que sabemos es que todavía no tenemos un tratamiento específico. Sabemos que muchos pacientes se están quedando con secuelas crónicas, pero este estudio reciente lo que empezó a demostrar, ustedes saben que hemos experimentado, por decirlo malamente así, con muchos fármacos para saber, todos utilizamos acitromicina sin saber si servía o no, que fue al principio. Lo que sí es que utilizamos muchos mucolíticos porque el paciente tenía muchas secreciones. Aquí en este estudio, aunque la muestra es muy pequeñita,
Lo que querían evaluar era el impacto de la erdosteína utilizándola 30 días en pacientes que se fueron de alta, pero que se fueron sintomáticos. Estos pacientes todos cursaron con una neumonía asociada a COVID, pero tenían disnea persistente, tos, secreciones. Y entonces de los dos grupos, el grupo de tratamiento que recibió 300 miligramos de erdosteína 2 veces al día durante un mes, el grupo control no recibió un mucolítico. No se fueron así. Ahí especifica que los pacientes, los que requerían broncodilatadores y terminar antibióticos, por supuesto que los llevaron. Los midieron con el cuestionario de San George. El paciente estuvo poniendo, ustedes si recuerdan, mide un poco de calidad de vida o es un específico respiratorio de la calidad de vida con la escala de disnea, desde el día 0 hasta el día 30, tomando como el día 0 el día que se fue el paciente. Y aquí lo que vieron es que sí tuvo impacto, por supuesto, el cuestionario sí tuvo significancia estadística, sobre todo en la sintomatología y en las actividades diarias del paciente. Entonces, ahí el paciente sí pudo, incluso en el cuestionario completo, más puntaje fueron los pacientes que no tenían mucolítico y menos puntaje. Aquí es al revés, el cuestionario de San George tiene mayor puntaje cuando peor está el paciente. Entonces aquí vieron que mejoraban mucho más y sí tuvo significancia. Los pacientes mejoraron mucho la sintomatología y lo mismo sucedió en la escala de MRC porque el grupo control del día 0 al día 30, pues el paciente tenía disnea, pero en el grupo de tratamiento, si bien aquí no tuvo significancia, cuando no llevó un tratamiento con mucolítico y con sus demás fármacos, aquí sí, en el grupo control que recibió erdosteína, el paciente mejoró mucho la disnea. Ahí se menciona en el artículo que en el cuestionario de San George fueron 4 puntos, que parece chiquito, pero es muy valioso porque el paciente que está muy deteriorado puede no llegar ni a peinarse ni a bañarse solo o con disnea al comer. Y con la disnea bajó un punto, ¿no? Aquí lo mismo, resumen cuestionario de San George y MRC, que nos muestra que el paciente que tuvo un tratamiento, pues le fue mucho mejor en el porcentaje total de los pacientes, tanto en la escala de MRC como en el cuestionario de San George. Y eso le ha dado una pauta. No existe otro estudio de otro mucolítico que se haya usado en COVID y que haya mostrado esta evidencia. Aunque es chiquitito, pues bueno, nosotros finalmente lo podemos ver en la práctica clínica. Entonces, aquí concluye que de los 38 pacientes que fueron seguidos durante 30 días, las puntuaciones fueron comparables entre el grupo de tratamiento y control, pero que mejoraron significativamente. Y bueno, pueden concluir que el tratamiento con erdosteína, después de un evento neumónico por COVID, puede mejorar la disnea y la calidad de vida. Y pues con esto, ¿qué quisiera yo concluir? Dado este recuento de que cómo funcionamos, de las enfermedades hipersecretoras, de que hoy por hoy el EPOC es una de las que encabeza más el paciente bronquítico, la importancia, y que los tratamientos que actualmente tenemos disponibles, obviamente nosotros elegimos el que más se adapte al paciente, pues sabemos hoy que las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las causas más frecuentes de morbimortalidad en la población en general. Realmente la epidemiología no miente, estamos todavía parados en algo que pues no podemos evitar, pero sí podemos contribuir en mejorar esta situación. El perfil de paciente pues es el paciente hipersecretor, no solamente estamos hablando de los crónicos, estamos hablando del paciente agudo también. La erdosteína es uno de los fármacos que tiene un soporte que ha demostrado efectos favorables en el tratamiento coadyuvante, porque además tenemos los tratamientos de base del paciente, por su efecto mucolítico, su efecto antioxidante. Esta reducción bacteriana de la adhesión está muy interesante, realmente nos da pie a muchos estudios más, porque pues lo que queremos es acortar los tratamientos de los pacientes. Hoy también es un problema el uso de antibióticos que están generando resistencia. Entonces, este es un plus y nos puede abrir a más estudios importantes, ¿no?
que tiene poca interferencia, que no afecta el estómago, que es seguro, que se metaboliza después del hígado. Todos esos efectos también son muy buenos, que este metabolito activo además puede potencializar o hacer sinergia con antibióticos, pues nos resulta bastante atractivo, ¿no? Y es lo que a nosotros, pues nos gusta saber qué fármaco puedo yo elegir para que le vaya mejor a mi paciente. Es por eso que yo les podría decir que es un fármaco seguro, que lo uso con regularidad, que no he tenido nunca un evento adverso, están descritos en pacientes hepatópatas y renales, que debe de usarse con cuidado, pero finalmente es un medicamento que ayuda a ser eficaz a nuestra prescripción. Y con eso les agradezco su atención.